y que el Señor cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 11. Y dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres santo. Gracias porque tu presencia está en medio de nosotros. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, allí tú estás en medio de ellos. Tu presencia habita en medio de nosotros. Espíritu de Dios, yo te pido en esta tarde que yo sea instrumento útil en tus manos para predicar las buenas nuevas a mis hermanos, y que la semilla que ha de ser esparcida en este día caiga en tierra buena, fértil, que lleve fruto y fruto en abundancia. Que el corazón de cada uno de mis hermanos esté dispuesto en esta tarde para recibir lo que tú tienes para decir hoy, y que no salgamos como hemos entrado, Señor, sino que salgamos edificados según sea nuestra necesidad, consolados si necesitamos consolación, o exhortación si necesitamos ser exhortados. Que hoy sea un día de glorificar y exaltar tu santo nombre. Que tu Santo Espíritu hoy more en medio de nosotros. Que tu Santo Espíritu cumpla el propósito en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Háblanos, Señor, conforme a tu voluntad en esta tarde. Que seas tú obrando en lo sobrenatural. Porque nosotros, Señor, hacemos lo humano, pero tú haces lo sobrenatural en cada vida y en cada corazón. Hoy te bendecimos a ti, Señor, y te damos muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y aquí esta palabra la está dando el Señor Jesús, y les está diciendo que todas las cosas que Él ha hablado, ¿para qué lo hacen? Dice allí: para que mi gozo esté en vosotros. Y el gozo del Señor es algo que debe estar en nuestras vidas a todo momento, en todo instante. Ese gozo debe estar morando en su vida y en la mía. Es un estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y de servir a Dios. O sea, no es algo que salga porque nosotros queramos que salga. El gozo no es algo voluntario en nuestras vidas, no es algo de nuestra alma, sino es algo que sale de lo profundo de nuestro ser cuando establecemos una relación con Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en su vida y en la mía, el gozo del Señor es una permanente vida de precisamente estar delante de Él y de poder hacer lo que Él quiere hacer. Gálatas 5:22 nos habla claramente de ello. Quiero que me acompañe allí rápidamente. Gálatas 5:22 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vemos básicamente en el versículo 22 nos dice el fruto del Espíritu. Y como lo hemos visto en nuestras clases de discipulado, ese fruto podemos compararlo con una naranja o con una manzana, que tiene muchas cositas adentro, muchas hojitas, no sería eso, gajos, ¿sí? Gracias, que están conformando ese fruto, esa gran naranjita, por así compararlo con el fruto del Espíritu. Y uno de ellos, una parte de ellos, es el gozo. El gozo lo implanta aquí en nuestros corazones Dios mismo. No es porque usted quiera hacerlo o porque yo quiera hacerlo, sino porque Dios lo ha dispuesto desde la eternidad para que usted y yo lo tengamos en nuestras vidas. El gozo, más que una alegría pasajera, es algo que permanece en nosotros. Y muchas veces nuestras emociones nos la juegan, ¿no? Entonces un día decimos que estamos gozosos y al otro día no tenemos gozo, pero ese no es el gozo del Señor. El gozo del Señor es algo que permanece en todo tiempo y en todo lugar. Lo que usted y yo tenemos en nuestra alma, que son las emociones, y esas emociones podemos encontrar la alegría, la tristeza,
la depresión, la ansiedad, todas esas cosas que nos agobian, o también podemos tener instantes en que nos sentimos regocijados por muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, pero realmente ese no es el gozo de Dios, porque el gozo de Dios es algo que trasciende a lo que su alma y la mía pueden estar sintiendo en un momento determinado. Mucha gente en este momento está agobiada porque con la pandemia han perdido el empleo, han tenido deudas, están perdiendo sus casas. Estaba hablando precisamente ayer con una persona y me decía, gracias por compartir esto conmigo, porque le compartí parte del mensaje a ella. Hablamos casi 1 hora y media ayer por teléfono. Yo no soy mucho de hablar por teléfono, pero ayer se me fue la tarde y fue de gran bendición, porque ella estaba muy agobiada con todas las cargas que ha traído la pandemia, enfermedad alrededor de ella. Ella misma tuvo el COVID, las cargas económicas, la cierre de empresas. Ella trabaja para muchas empresas y muchos de sus clientes cerraron a causa de todo este problema, y ella estaba agobiada. Yo le decía, es que te estás dejando gobernar por tu alma. Tu alma es la que está diciendo en este momento, la crisis está terrible, las finanzas están mal, tu familia está enferma, estás pasando momentos adversos, pero te estás dejando gobernar por eso que está viendo tu alma. Pero lo importante es que dejes que el gozo del Señor sea lo más importante en este momento. Sí, nosotros no negamos las circunstancias, nosotros sabemos que pasamos momentos difíciles, todos los hemos pasado, todos los vivimos a diario, esos momentos adversos, esos momentos difíciles, pero ellos no pueden tomar el control de nuestra vida. ¿Y qué pasa usualmente? Que ellos son los que toman el control de nuestras vidas. Si estamos pasando un momento de crisis, estamos teniendo dificultades en nuestra casa, entonces la tristeza nos embarga, la depresión, la falta de esperanza, se nos va todo al piso, y es porque nuestra alma está tomando el control de las cosas y las emociones están gobernando nuestra vida. Pero la palabra del Señor nos dice que el gozo es un fruto, es una parte, del fruto del Espíritu que está en su vida y en la mía, y por tanto, si el Espíritu de Dios mora en su vida y en la mía, es una condición que nadie la puede quebrantar ni nadie la puede quitar de nosotros. Entonces, en los momentos de adversidad, el gozo es lo que más tiene que empoderarse de nuestras vidas. El gozo es lo que tiene que resaltar en el momento de adversidad. ¿Por qué? Porque el gozo es el que nos hace permitir, o nos permite más bien, estar siempre confiados en lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Entonces no es algo externo, sino algo que está en lo profundo de nuestro ser. Porque muchas veces cantamos que estamos gozosos, y salimos de la iglesia y se nos va el gozo. Y volvemos dentro de 8 días y volvemos y cantamos, estamos gozosos y vuelve y se nos va. Resulta que no es el gozo. Eso no es el gozo del Señor, sino es un estado de felicidad, de alegría, de poder compartir con los hermanos en la congregación, de estar unánimes y juntos adorando a nuestro Dios. Y eso es algo que pasa en este momento. Pero cuando salimos, lo que tiene que realmente permanecer es el gozo del Señor. Y le pido que me acompañe al libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10, y le decía la semana pasada a quienes estuvieron acá, y hoy se lo digo a quienes van a leer por primera vez este versículo, que en lo posible trate de subrayar esta palabra que vamos a leer en este momento. Y dice la palabra del Señor: luego les dijo, id y comed grosuras y beber vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y ahí el contexto del que nos está hablando. El sacerdote Nehemías estaba hablando al pueblo. Y el sacerdote Esdras, en el que estaba hablando al pueblo, sacó los libros de la ley y le estaba compartiendo a ellos y les estaba diciendo: miren, esto es lo que dicen las escrituras. Y entonces ellos sintieron tristeza en su corazón porque no estaban cumpliendo lo que la palabra de Dios tenía establecido para ellos. Ellos no estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer. ¿Y qué les dijo a él? Miren, ¿saben qué? Ya leímos la palabra del Señor y vamos a ir a gozarnos delante de la presencia de Dios, y al que no tiene, compártale para que también pueda regocijarse en este día,
pero lo más importante y lo que le invito a que subraye en su Biblia y que en lo posible se lo aprenda es: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Es tan importante porque nuestra alma muchas veces ¿a qué nos lleva? A entristecernos. Vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor y intentamos caer en tristeza. Tratamos de decepcionarnos por lo que estamos viendo. Y nosotros no somos de los que negamos la realidad, pero creemos en la verdad, y la verdad es la palabra del Señor. Lo real es lo que usted y yo vemos alrededor de nosotros. La realidad es lo que está pasando, pero la verdad es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice que no nos entristezcamos, ¿qué debemos hacer? No entristecernos, sino todo lo contrario. ¿Por qué debemos estar gozosos? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Si usted está pasando un momento difícil, si yo estoy pasando un momento adverso, ¿qué debemos hacer? Saber que el gozo del Señor es mi fortaleza, que Él es el que me da esa fuerza para yo poder enfrentar el día tras día. Un ejemplo que tenemos en la palabra del Señor bien palpable de esos momentos difíciles, de esos momentos adversos, es el apóstol Pablo. Él pasó cualquier cantidad de pruebas, cualquier cantidad de dificultades. Usted puede leerlo a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo él vivió tantos momentos difíciles, que realmente él estaba en prisiones, estuvo golpeado, estuvo vituperado, le pasaron las mil situaciones que tal vez usted y yo no hemos pasado, situaciones tan adversas como las que él pasó, momentos aún de escasez, de no tener cómo hacer las cosas, pero él en todo tiempo estuvo gozoso. Él en todo tiempo sabía en quién había creído y sabía que el Dios que lo había llamado iba a cumplir su propósito en él. Vamos a leer rápidamente Filipenses capítulo 4, entre uno de los muchos versículos que podríamos citar en esta tarde, de lo que Pablo nos invita a vivir. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Y dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y cualquiera podría decir: no, es que Pablo era Pablo. No, es que imagínense quién estaba hablando, quién estaba escribiendo. Si nada más ni nada menos era el apóstol Pablo, el que conocía muchas cosas del Señor, pero era también un hombre como usted y como yo, que estaba pasando momentos difíciles, y le decía a la iglesia de Filipos: regocijados en el Señor siempre. Y ese rey, esa partícula es que lo hagamos nuevamente. O sea, si nos estamos gozando, que nos volvamos a gozar en el Señor y que lo hagamos siempre. No es en un solo momento, sino es en todo momento que usted y yo deberíamos regocijarnos en la presencia del Señor, porque sabemos que Dios tiene cuidado de nuestras vidas y que Dios nos va a dar esa fortaleza que acabamos de leer en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10. Él es el que nos da esa fuerza, porque el gozo de Dios está depositado en nuestros corazones y es el que nos va a permitir vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. El gozo del Señor es un resultado de volvernos definitivamente a la presencia de Dios. O sea, usted no va a tener gozo porque usted quiera tener gozo. Simplemente no es una decisión suya, sino es una decisión de Dios. Y ese gozo usted lo va a tener depositado en su vida siempre que usted esté viviendo con el Señor. Como se los he enfatizado en este momento, el gozo del Señor también es nuestra fortaleza. Es un gozo que sobrepasa cualquier cosa, y el gozo siempre va unido a esa fortaleza. O sea, además de que es nuestra fortaleza, es algo que está junto con el gozo. Y vamos a ver 5 puntos que empezamos a ver la semana pasada. El primer punto, de qué es ese gozo en mi vida, cómo debe manifestarse ese gozo en su vida y en la mía. Y lo primero es que el gozo debería ser una característica predominante en la vida de todo cristiano. Ese fue el primer punto que vimos hace 8 días. Y es por ello que ese gozo debe mantenerse intacto a pesar de que estemos tristes, de que estemos abatidos, de que estemos pasando un momento difícil.
Siempre el gozo del Señor debe ser una característica del cristiano, pero muy tristemente vemos que no es una característica del cristiano. Muchas veces usted habla con los hermanos en Cristo y estoy mal, estoy en la peor condición de mi vida, mejor dicho, no se le escucha decir nada bueno, sino todo lo malo. Y podemos compartir que nos están pasando cosas difíciles, pero debemos destacar siempre que el gozo del Señor es el que nos levanta, es el que nos sostiene, es el que nos sustenta, es el que nos ayuda a poder enfrentar las situaciones adversas. Y hay muchas cosas por las que podemos estar gozosos. Y empezamos hablando de 6 características o de 6 puntos por los cuales debemos estar gozosos dentro de este tiempo de gozo que deberíamos manifestar nosotros los cristianos. Y la primera cosa por la que debemos estar gozosos siempre es por nuestra salvación. Y muchas veces a nosotros se nos olvida de dónde nos tomó Dios. Muchas veces estamos mirando nuestra condición de hoy día y como nos sentimos bien y como ya hemos caminado un tiempo, entonces se nos olvida de dónde Dios nos tomó. Pero a todos y cada uno de los que estamos en este lugar, en este día, Dios nos tomó de una condición deplorable. Nos tomó de una condición que no era la correcta. Nos tomó de un lugar de donde ni usted ni yo teníamos realmente valor. Porque yo sé que Dios nos ha tomado para la gloria y honra de su nombre. Y nos ha hecho salvos porque Él así lo dispuso desde la eternidad. No es porque usted y yo hayamos querido o no lo hayamos propuesto, sino es porque Dios así lo quiso. Y por eso nosotros debemos estar gozosos todos los días de nuestra vida por la salvación. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, nos habla de uno de esos momentos de gozo, y usted lo puede leer con detenimiento si usted quiere en su casa. Aquí habla acerca de Felipe y el etíope que se encuentra en el camino. Etíope iba leyendo las escrituras y él no entendía nada de lo que estaba leyendo. Entonces se acerca a Felipe y le pregunta: oye, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y él le dice: pero yo no entiendo nada porque no hay quien me enseñe. Y Felipe aprovecha ese momento y le empieza a hablar de Cristo. Y eso debería ser también una constante en nuestras vidas, hermano. Mucha gente se acerca a nosotros y nos pregunta por Cristo y nosotros nos quedamos como con la boca callada y como que no sepan que somos más bien como de la secreta. Pero si alguien nos da oportunidad para hablar de Cristo, debiésemos aprovechar esas oportunidades. Y eso fue lo que hizo Felipe en ese momento, y habló con el etíope y le comparte de Cristo, y finalmente este etíope termina aceptando al Señor y bautizándose. Y en el versículo 39 nos dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. El eunuco o el etíope podría haberse quedado en ese momento: ay, Dios mío, se lo llevó, pero ¿por qué? En crisis, como muchas veces entramos, ¿no? ¿Y por qué? Mire, ese señor se pasó el semáforo en rojo y lo van a estrellar, y ay, no, ya no puedo hacer nada. Porque muchas veces somos así de dramáticos, ¿no? Le digo yo a mi hijo: he aprendido de las clases de drama que tomó el año pasado, porque eso como que le motiva a uno a sacar ese drama que hay dentro. Y muchas veces las personas empezamos como a dramatizar todas las cosas, pero dice que este hombre, ¿cómo se fue? Gozoso, siguió su camino gozoso. Él se fue con ese gozo que el Espíritu Santo había puesto en su vida, fue lo que lo impulsó a seguir así en esa condición. Y él no se puso a mirar las circunstancias que estaban pasando, ni que Felipe había sido arrebatado, ni nada de esas cosas, sino siguió con gozo. ¿Por qué? Porque había sido salvo, porque había entendido las Escrituras, porque había entendido lo que Dios quería decirle, y a través de ese entendimiento, él pudo gozarse en la presencia del Señor. Y hay muchos más ejemplos que usted puede encontrar a lo largo de las Escrituras, pero este es uno que llama mi atención porque quiero enfatizar en que las personas muchas veces nos quedamos mirando las circunstancias, lo que está a nuestro alrededor, y se nos olvida la obra que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Se nos olvida que Dios nos ha tomado a usted y a mí para la gloria y honra de su nombre, de donde nadie daba un peso por cada uno de nosotros, o no daba un penny siquiera. Dios dio todo lo más importante que Él tenía, que era su Hijo Jesucristo,
para que subiera a esa cruz y nos llamara a usted y a mí con lazos de amor a su presencia y nos diese esa salvación, ese nuevo nacimiento y pudiésemos ser hijos de Dios. Lo segundo por lo que debemos estar gozosos por las Escrituras. El libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 16, nos dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Y ahí nos dice el profeta Jeremías muy claramente que sus palabras, o sea, la palabra de Dios, él la comió, él la tomó para sí mismo, y esa palabra no solamente fue para gozo, sino también para alegría, porque el gozo estaba en lo profundo de su ser, estaba habitando en lo profundo de este profeta Jeremías, pero también había una alegría, o sea, en su alma estaba la alegría, o sea, estaba caminando con el gozo y también la alegría en su corazón por la palabra del Señor. Que usted y yo podamos gozarnos al saber que Dios ha dejado las Escrituras para que usted y yo las leamos, para que usted y yo podamos alimentarnos de la palabra. Lo que pasa es que a veces la pereza nos gana tanto que no nos damos el tiempo para leer la palabra del Señor, pero la palabra es lo más importante que Él ha dejado como esa herencia que nos ha puesto en las manos, para que usted y yo cada día seamos edificados. Y mucha gente dice: es que yo no entiendo lo que dicen las Escrituras, pero cuando el Espíritu de Dios mora en su vida y en la mía, Él nos da la capacidad de entender cada palabra y de ayudarnos a regocijarnos en su presencia, porque podemos ver con claridad lo que Él tiene dispuesto para nosotros. Lo otro por lo que debemos estar gozosos es por la oración. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 24. ¿Y por qué debemos gozarnos por la oración? Porque es la manera en que usted y yo podemos hablar con el Padre. Esa comunión que estaba rota entre la humanidad y Dios fue restablecida por el medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 24 nos dice: mas hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y no se había pedido en el nombre de Jesús porque en ese momento Jesús todavía estaba presente con los discípulos. Mas usted y yo tenemos la oportunidad de pedir en el nombre de Jesús, porque ya no está. El Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros y Él es el que nos ayuda a orar como conviene. Lo habla la palabra del Señor en la carta a los Romanos capítulo 8, que Él es el que nos dice cómo hacer esas oraciones. Entonces usted y yo vamos a poder orar, pedirle a Dios y recibir lo que Dios tiene para su vida y la mía, y entonces el gozo va a ser cumplido. Y qué más gozo que poder estar en la presencia del Señor todos los días y orar por nuestro crecimiento espiritual, orar para que Dios nos ayude cada día a ser mejores personas, para que Dios cada día sea glorificado por medio de su vida y la mía. Otra cosa por la que debemos estar agradecidos es por las tribulaciones. Santiago capítulo 1, versículo 2 nos habla allí de esas tribulaciones. Y dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y cuando está diciendo la palabra por sumo gozo, es que ese gozo esté en un lugar tan alto y de tanta reverencia, el poder sentirnos gozosos porque estamos pasando un tiempo de prueba, porque estamos pasando un tiempo de tribulación. Pero muchas veces, ¿qué pasa con nosotros? Todo lo contrario. Qué vida tan desgraciada la mía, qué vida la que me estoy viviendo, me está pasando lo peor. Hay mucha gente que dice: desde que yo vine a los caminos del Señor, mi vida se volvió de lo peor, ya no tengo ni razón de ser, esto es lo peor que me había pasado, mejor me quedaba viviendo en la vida pasada y no haber aceptado al Señor, no haber venido a la iglesia, porque esa es la mentalidad de mucha gente. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que tengamos un gozo tan grande cuando nos hallemos en esos momentos. Y si usted sigue leyendo los versículos allí, es porque a través de esas pruebas o a través de esas tribulaciones, de esos momentos difíciles, es que usted y yo crecemos. Yo no sé, pero en el caso mío,
cuando yo empecé a crecer, no crecí mucho tampoco, porque ya saben, no soy muy alta, pero cuando estaba en ese proceso de crecimiento, a uno le duelen un poquito los huesos cuando se están estirando, y el crecer duele. Pero cuando usted y yo venimos a la presencia del Señor y estamos pasando esas pruebas y estamos creciendo, también vienen esos momentos de dolor, pero cuando volteamos a mirar, nos gozamos de ver lo que Dios ha hecho y podemos decir definitivamente, Dios ha hecho grandes cosas. La quinta cosa por la que debemos siempre estar gozosos es por el sufrimiento. Hechos capítulo 5, versículo 41, nos habla de ello. Dice la palabra del Señor: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y está hablando aquí la Escritura cuando Pedro y Juan son llevados delante del concilio y los intimidan prácticamente para que no vuelvan a hablar nada de lo que tiene que ver con Jesús, y terminan azotándolos, y ellos salen. Otro hubiera salido: ay, me duele mi espaldita, me golpearon por el nombre de Jesús, yo no lo voy a volver a hacer porque ya ellos me dijeron que me van a hacer 1000 cosas si yo vuelvo a predicar. Pero ¿qué hicieron Pedro y Juan? Salieron gozosos. ¿Por qué? Porque fueron dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. O sea, los sufrimientos por causa del Señor, no por causa de nosotros, porque muchas veces confundimos los sufrimientos que usted y yo padecemos por causa de nuestra propia condición de vida. Es diferente a pasar un sufrimiento por causa del nombre del Señor. Entonces, si usted está pasando un tiempo difícil por causa del Señor, gócese, porque Dios está haciendo algo a través de su vida. Y la quinta cosa por la que la sexta cosa, por la que debemos estar gozosas entre muchas otras, es por el servicio. Y quiero invitarle que me acompañe a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Y que ese servicio sea en todo tiempo y en todo lugar. Y dice la palabra del Señor: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y aquí quiero destacar algo bien importante, y es que nuestro Dios no es injusto, primero que todas las cosas, y segundo, que Él no olvida la obra y el trabajo de amor que mostramos hacia su nombre. Y esa obra y ese trabajo de amor, ¿por dónde debe empezar? Mucha gente piensa que empieza aquí, muchos piensan que es aquí en la congregación, pero esa obra y ese trabajo de amor debe empezar en nuestros hogares, debe empezar en nuestras casas, con los que están cerca de nosotros, porque ellos son las primeras personas para las que usted y yo debemos ser evidencia de Dios. Son las primeras personas que necesitan ser impactadas por el poder transformador de la obra de Cristo en nuestras vidas. Si usted y yo no tenemos la capacidad de trabajar con ese amor de Dios para los que están cerca, mucho menos para los que están afuera. Y mucha gente, como me enseñaba mi papá cuando yo era muy pequeña, decía: es que los niños usualmente son luz de la calle y oscuridad de la casa. Y a mí me regañaba mucho porque ellos tenían unos amigos, bueno, dos familias. Uno era el odontólogo y la odontóloga, y ellos nunca tuvieron hijos. Entonces dicen que era muy agraciadita. Yo me alcanzo a acordar un poquito, y entonces me dejaban ir con estos doctores, y ellos me prestaban en la tarde, y ellos me llevaban a comer helado, a dar vueltas y todo. Y yo llegaba a la casa y yo no había ni tendido mi cama, no había recogido la pijama, nada, todo mi cuarto estaba vuelto nada. Pero yo llegaba a la casa de ellos y era el doctor Toñito, y yo decía: doctor Toñito, ¿qué necesita? Y entonces el doctor Toñito: Alicita, recoja la loza y llévela para la cocina. ¿Quiere que le ayude? Me pone una banquita. Y yo llegaba y le ayudaba, chiquita y todo, pero ayudaba. Y llegaba a la casa y: no, papi, estoy tan cansada, es que hice tantas cosas donde el doctor Toñito, que no, la verdad. Y entonces decía mi papá: luz de la calle, oscuridad de la casa. Porque delante de todos, o sea, toda la gente decía: no, es que préstenos a Alicita, porque qué niña. Habían otras dos señoras, dos abogadas,
la doctora Gladys y la doctora Rosita, y también mi papá y mi mamá me prestaban con ella. Entonces yo me iba con ellas y conocía, y comía, y hacía mil cosas, y la niña más atenta, pero en la casa nada. Y muchas veces eso mismo nos pasa a nosotros en nuestro caminar con Cristo. Delante de todo el mundo la gente dice, no, es que qué hermanito, qué hermanita, los más hermosos, es que qué ternura, pero en la casa, las peores personas. Y Dios aquí nos está diciendo que esa obra y ese trabajo de amor que hemos mostrado por su nombre, que servimos a los santos y que hemos servido a los santos y vamos sirviéndoles, es porque estamos haciendo la obra que Dios quiere que usted y yo hagamos inicialmente en nuestra casa y luego para los que están afuera. Y que no sea al contrario, porque muchas veces lo hacemos al externo y lo último en lo interno. Y Dios quiere que usted y yo vivamos agradeciendo y dándole gloria y honra a su nombre. Mucha gente en nuestras propias casas usualmente dice, no, pero es que mire cómo habla, mire cómo me trata, mire cómo es. Y es precisamente porque no tiene esa condición de amor y no entiende que es el nombre del Señor el que va a ser glorificado. Entonces, esas son, entre otras muchas, las 6 cosas por las que usted y yo debemos siempre estar gozosos. Lo segundo que quiero que veamos es ¿qué es el gozo en el que usted y yo deberíamos vivir? Y esta es la parte nueva a partir de la que vamos a hablar en este día. ¿Qué es el gozo que deberíamos vivir? Primero, es el gozo de Cristo. El gozo que usted y yo debemos vivir no es el del mundo, no es el de las circunstancias, no es el de la apariencia, de la economía, de lo que usted puede hacer o dejar de hacer, sino es el gozo de Cristo en nuestras vidas. Y ese es el versículo que tomé por base de este mensaje, que es el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 11. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 11, y dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, Jesús lo que quiere es que usted y yo vivamos en ese gozo que Él nos da y que debe estar en cada uno de nosotros. Y si ese gozo de Jesús o ese gozo que Él pone en nuestras vidas se desarrolla, usted y yo vamos a poder vivir en el gozo. O sea, lo más importante para usted y para mí es que el gozo de Dios esté en lo profundo de nuestro ser y que podamos ser hacedores de la palabra del Señor. Si usted y yo no conocemos las Escrituras, obviamente no vamos a poder hacer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Si usted y yo conocemos las Escrituras, entonces ¿qué va a poder pasar? Que las cosas que Él ha hablado van a lograr que el gozo de Él esté en nuestras vidas y en nuestros corazones y que el gozo de nosotros sea cumplido. Lo segundo es que Dios quiere que usted y yo vivamos en plenitud de gozo. No solamente en gozo, sino que haya plenitud. ¿Y qué es la plenitud? O sea, que esté en su máxima expresión. Muchas veces nosotros nos limitamos con el gozo, pero Dios quiere que tengamos plenitud de gozo. O sea, que ahí estemos completamente satisfechos, contentos, gozosos por todo lo que hace el Señor. El Salmo 16, versículo 11, nos habla de esta plenitud de gozo. Salmo 16, versículo 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y ahí está hablando el salmista David, diciendo que Dios le va a mostrar esa senda de la vida. Y usted y yo ya tenemos esa senda de la vida y somos glorificados, somos tan bendecidos de ya tener esa senda de la vida, porque esa senda de la vida es Jesucristo. Porque Él murió en esa cruz y nos ha dado una oportunidad. Y Dios nos ha permitido a usted y a mí
poder ver esa senda de la vida. Y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, no solo Él nos muestra la senda, que es la senda, es el camino. Él nos muestra el camino, pero no solo necesitamos ver el camino, sino estar en la presencia de esa senda de la vida que es Jesucristo, porque allí es donde usted y yo vamos a tener plenitud de gozo. Porque es allí, en la presencia de Dios, que usted y yo vamos a poder gozarnos siempre. Y dice aquí, delicias a tu diestra para siempre. Y algo que es delicioso, es algo que nos agrada, que nos gusta, que nos llena, que nos satisface. Y siempre que estemos en la presencia de Dios, vamos a poder tener esa plenitud de gozo y esas delicias de Dios siempre. Dios quiere que todos los días de nuestra vida vivamos en esa condición de plenitud de gozo. El Evangelio de San Juan, capítulo 17, nos habla también de esa plenitud de gozo que debe tener el hombre y la mujer del Señor. Dice la palabra del Señor, Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y lo que nos dice Jesús nuevamente allí es que Él va a la presencia del Señor, pero que el gozo de Él es algo que debe vivir en nuestras vidas siempre. Otra cosa que deberíamos vivir con respecto al gozo es que ese gozo del Señor es permanente y no se ve afectado por las circunstancias. Se lo repito, es algo que es permanente y no se ve afectado por las circunstancias. Pero ¿qué pasa usualmente con nuestras vidas? Que las circunstancias afectan nuestra vida y no podemos vivir en ese gozo permanentemente. Pablo y Silas son un ejemplo de ello. Hechos capítulo 16 nos habla, nos narra cuando ellos estaban en la cárcel y estaban teniendo un tiempo bastante difícil. Pero la palabra de Dios nos dice ahí, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban pasando un tiempo difícil. Hechos capítulo 16, versículo 25, habla de cómo ellos estaban pasando ese tiempo en la cárcel y era tan difícil, pero aún así a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Ellos estaban gozosos en medio de tanta tribulación y en medio de tantas dificultades que estaban viviendo. De otros que estuvieran en esa cárcel, ¿qué estarían haciendo? No, ya Dios los abandonó, qué vida tan triste la mía. ¿De qué sirve que yo esté predicando si mire, terminé en una cárcel y aquí estoy amarrado al cepo y me están pasando mil cosas? Porque miran las circunstancias, pero dice la palabra del Señor que ellos dos cantaban himnos. Y no solo los cantaban, sino que los presos lo oían. O sea, lo estaban cantando como entre los dientes, como muchas veces uno dice, gracias Señor, porque tú eres tan buena, tan santa. No, ellos estaban cantando, era con todo, y la gente los estaba escuchando. Y estaban allí gozosos, a pesar de que las circunstancias y de que los tiempos eran difíciles. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 2, ahí adelante, podemos también ver cómo ese gozo de Dios debe ser una condición permanente en nuestras vidas, que fue la cita que compartió Carlitos ahorita empezando el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 2 vamos a leer. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y como lo compartía Carlos hace un rato, ellos estaban pasando un tiempo tan difícil, de tanta escasez, de tanta necesidad, y estaban pasando una prueba pero tan dura, como usted y yo tal vez no nos lo podemos imaginar, pero dice que la abundancia de su gozo, o sea, no solamente tenían un poquito de gozo, sino que estaban en esa plenitud de gozo, y ellos no se dejaron acobardar por las situaciones que estaban atravesando bien difíciles. Todo lo contrario, el gozo cada día hacía que ellos fuesen más fuertes y que a pesar de que las circunstancias eran tan difíciles, ellos decidieron en este caso
hacer lo que Dios les había dicho, y estaban hablando aquí de la generosidad de ellos. O sea, ellos no pensaron en pobrecito yo, pobrecito lo que estoy viviendo, sino en lo que Dios había dispuesto a hacer con sus vidas. Entonces vemos cómo el gozo del Señor es algo que es permanente y no se ve afectado por las circunstancias. Lo cuarto que vemos allí, que deberíamos vivir ese gozo, es que se ve aumentado en las pruebas y en las tribulaciones. Y quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Y aquí el apóstol Pedro está hablando de su ministerio, de lo que le estaba haciendo, y esta carta le estaba enviando, dice, a los expatriados que de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, está hablando a gente que está pasando tiempos bien difíciles, que está pasando tiempos de prueba y tribulación. Y dice el versículo 6 de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué dice aquí el apóstol Pedro en otras palabras? Que ellos, a pesar de que estaban pasando un tiempo bien difícil, bien adverso, dice allí él que dice a ellos, ustedes se alegran por lo que están viviendo, y aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, cualquier prueba que usted esté pasando es algo pequeñito, no es algo eterno, no es algo que va a trascender el tiempo, sino va a ser algo muy pequeño. ¿Qué es lo que pasa con cada uno de nosotros? Que muchas veces vemos a Dios tan pequeño como nuestra mente. Y Dios es tan grande, tan poderoso y tan sobrenatural, que si usted y yo nos detuviéramos a creer en todo lo que Él es, realmente veríamos que esos problemas son pequeños, que esas dificultades son realmente pequeñas comparadas con lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Y dice el versículo 7 que es algo bien importante: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea, dése cuenta que la fe que usted y yo tenemos es mucho más valiosa que cualquier otra cosa del mundo. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos ha permitido creer en el Señor. Dice la palabra que no es por obras, sino por fe, para que nadie se gloríe. Dice que esa fe también ha sido depositada de Dios en nuestras vidas, y no es porque usted y yo queramos tener fe, sino porque Dios lo ha puesto en nuestras vidas. Entonces, esa fe es tan absolutamente valiosa, más valiosa que cualquier bien material que usted pueda tener. Y el apóstol Pedro lo compara ¿con qué? Con el oro, que el oro es uno de los metales más preciosos, y dice allí que aún ese metal es perecedero y que se prueba con el fuego. Sí, no sé si usted alguna vez ha visto un video de cómo se prueba el oro, pero el oro tienen que fundirlo a altas temperaturas para que quede líquido. Y ahí es donde se está haciendo la prueba del oro. También cuando ya está la joya, cuando ya está formada la joya, se prueba con ácido nítrico, se le coloca una gotica de ácido, y si la joya resiste al ácido, la joya es buena. Si la joya se derrite, pues no es joya, es una baratija, es una valija. Pero Dios está comparando a través de este versículo bíblico que su fe y la mía es más valiosa que el oro, y dice allí que esa fe debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando venga el Señor Jesús. O sea, que nuestra fe permanezca a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de los tiempos adversos. La fe en el Señor tiene que permanecer en su vida y en la mía. Que vengan circunstancias, las que vengan, no importe, porque debemos estar siempre firmes allí creyendo. Y dice algo bien hermoso, y eso nos habla a usted y a mí. Dice que el versículo 8: a quien amáis sin haberle visto. Y creo que usted y yo amamos a nuestro Señor sin haberlo visto. Nosotros somos
mucho más bendecidos porque creemos en Él sin siquiera saber cómo era, sin saber cómo era físicamente, sin conocerlo realmente en persona, pero tenemos el privilegio que lo conocemos en nuestro espíritu, tenemos el privilegio de conocerlo en nuestro ser, y eso es más valioso que cualquier otra cosa. Y dice que aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, con algo que no se puede ni siquiera con palabras decir, qué tan gozosos debiésemos estar por lo que Dios ha hecho con nosotros. Y dice allí que ese gozo es inefable y glorioso. Entonces, ese gozo cada día se va aumentando a través de las pruebas, porque cada día podemos decir cuán grandes cosas ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Y si miramos atrás, podemos decir, yo no sé cómo la hice, pero sé que de la mano del Señor la hice. Y si hoy estoy pasando una dificultad, hoy puedo decir, si ayer Él lo hizo, hoy también lo va a hacer. Y mañana volveré a mirar hacia atrás y diré que en este día también Dios fue fiel y me sacó de esas pruebas, porque el gozo del Señor fue mi fortaleza. Lo tercero es que es una pregunta, ¿cómo podemos tener el gozo del Señor? Porque muchas veces nos preguntamos eso, ¿no? ¿Cómo puedo yo tener algo si no sé quién me lo puede decir? Pero yo se lo voy a decir esta tarde. Lo primero es teniendo a Dios en el corazón. Y vamos a ver rápidamente el libro de Hechos capítulo 8, vamos a leer de los versículos 5 al 8. El libro de los Hechos capítulo 8, versículos del 5 al 8. Y dice la palabra del Señor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces estamos mirando aquí que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, Felipe nos cuenta aquí la palabra del Señor, que él estaba en Samaria y estaba predicando a quién, a Cristo. Él estaba no hablando de que yo Felipe y lo que yo he hecho como Felipe, no, él estaba predicando a Cristo y la gente unánime estaba escuchando atentamente las cosas que él hablaba con respecto al Señor. Y muchos, dice aquí la palabra del Señor, que muchos que tenían espíritus inmundos salían de esos cuerpos, los paralíticos y los cojos eran sanados, y la gente se gozaba en la presencia de Dios. Si usted y yo tenemos al Señor en nuestro corazón, si Él vive en nuestras vidas, nosotros vamos a regocijarnos haciendo que el compartir las buenas nuevas de salvación a otro y el poder ver cómo esas vidas son cambiadas y son transformadas para la gloria y honra del Señor. Pero muchas veces nos quedamos sin poder tener a Dios en el corazón, entonces el gozo no va a ser manifiesto y no se van a poder hacer las grandes cosas que Dios quiere hacer. Dice aquí que en esa gran ciudad había mucho gozo, porque estaban viendo el poder de Dios. Lo segundo, ¿cómo podemos tener el gozo? Es leyendo la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Y nos dice la palabra del Señor: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí está hablando el apóstol Juan, que estaba pasando un tiempo también bien difícil, que había sido perseguido, que estaba en un momento de asolación completa, y dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra de Dios fue escrita para que usted y yo podamos conocer al Señor y para que el gozo de Dios esté en nuestras vidas, para que usted y yo podamos leer la palabra del Señor y conocer cada día más. Lo que leíamos hace un rato en Jeremías capítulo 15, que esa palabra sea nuestro alimento diario y así podamos cumplir el plan y el propósito del Señor. Lucas 24, 32 también nos habla de esta necesidad de conocer la palabra del Señor. Lucas capítulo 24, versículo 32, y dice la palabra: y se decían el uno al otro:
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Aquí está hablando de cuando Jesús se hace presente en el camino de Maús y ellos no identifican realmente quién es Jesús el que les está hablando, sino ellos van hablando con esa persona y al final, cuando ellos pueden ver con claridad quién es Jesús, que eso lo ve usted en los versículos anteriores, 30 y 31, ellos pueden ver con claridad que es Jesús y dicen, ay, dice, Jesús fue arrebatado en ese momento. Y dice la palabra del Señor, se hablaban entre ellos, no ardía nuestro corazón cuando Él nos estaba hablando en el camino y nos abría las Escrituras, o sea, les permitía ver con claridad lo que dicen las Escrituras, y ellos sintieron en ese momento que Dios había estado con ellos, que Jesús había vuelto a encontrarse con ellos y les permitió ver la palabra del Señor. Nosotros debemos tener esa misma actitud, que nuestro corazón arda cada vez que podamos ver con claridad la palabra del Señor, porque cada día Dios nos muestra su palabra de una manera diferente. Y lo bonito de las Escrituras es que la palabra del Señor es una palabra viva y eficaz. Es una palabra que al ser viva, todos los días están las mismas palabras, pero de acuerdo a nuestra necesidad Dios nos habla de manera diferente. Entonces, ahí es cuando arde nuestro corazón de alegría, porque Dios, o de gozo, porque Dios nos está mostrando cómo es que debemos vivir. Lo otro es que para tener ese gozo del Señor debemos someternos a Él. Y nuestro principal referente de sometimiento a Dios es el Señor Jesús. Él sabía que Él era el Hijo de Dios y Él hubiera podido hacer cualquier cosa, pero Él siempre decidió someterse bajo la voluntad de Dios. Y ahí, atrásito en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 21, podemos ver con claridad lo que dice allí el Señor Jesús. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y esos niños que están aquí en las Escrituras somos usted y yo. Usted y yo somos esos bendecidos que Dios nos ha permitido conocer esos secretos, esos tesoros que están en la palabra de Dios. Por eso usted y yo deberíamos regocijarnos tanto en la presencia de Dios y agradecerle a Él. Y el Señor Jesús aquí nos muestra que Él se sometió delante de la presencia de Dios y que Él tomó la decisión de estar siempre haciendo la voluntad de Dios y reconocerlo en todas las cosas que Él hacía. El cuarto punto es que nosotros ya vemos acá cómo podemos recibir ese gozo, pero cómo también ese gozo llega a nuestras vidas, y es solamente por el Espíritu Santo. No es por voluntad de hombres, no es por voluntad de personas, ni de sangre ni de carne, sino solamente por la voluntad de Dios. Romanos 15:13, lo invito a que me acompañe allí. Vamos a ver 3 citas bíblicas que nos hablan precisamente de cómo recibimos ese gozo del Señor. Romanos 15:13 nos dice de la siguiente manera: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y que empieza diciéndonos el apóstol Pablo aquí: y el Dios de esperanza os llene ¿con cuánto de gozo? Con un poquito, con algo microscópico, no. Nos dice que nos llene con todo gozo y paz en el creer. O sea, vamos a tener las dos cosas, el gozo y esa paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:22, que lo leímos al comienzo, pero vamos a volver a leerlo. Gálatas 5:22 nos dice allí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces,
El gozo hace parte de ese fruto del Espíritu depositado en su vida y en la mía. Y Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, ese gozo viene a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en su vida y en la mía. El quinto punto es que ese mismo gozo de Dios nos capacita para disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. No solo nos permite pasar las dificultades, no solo nos permite enfrentar las adversidades, sino que también nos capacita para disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Y muchas veces nosotros nos quedamos centrados en que son las cosas materiales, pero las cosas materiales van y vienen. Realmente lo que vale en su vida y en la mía son las cosas que Dios nos ha dado. Y la primera cosa que Dios nos ha dado, y que es bien importante, es la familia que Dios nos entregó. Proverbios capítulo 5, versículo 18 nos habla de ello. Y por eso debemos disfrutar y gozarnos tanto de la familia que Dios nos ha dado. No será la mejor, no será la perfecta, como mucha gente quiere que, no es que no quiero a mi familia porque no tienen, porque no poseen, porque no. La familia va más allá de las cosas materiales. La familia es lo más valioso que Dios ha dado en nuestras vidas. Y dice allí: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Ese manantial del que está hablando aquí la palabra del Señor hace parte precisamente de la familia, y dice allí también: alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, si el gozo del Señor está en mí, yo puedo gozarme por ese manantial que hay en mi vida, y también puedo gozarme por esa persona que me ha acompañado a lo largo de los años. Y si no la tengo, igual puedo gozarme porque tengo la preciosa compañía del Señor, que es tan valiosa y que es tan importante en nuestras vidas. Pero lo primero que debemos disfrutar es la familia. Otra cosa por la que debemos gozarnos y que a veces nos cuesta tanto es por la comida. Muchas veces te dirán: pero ¿cómo que yo no me gozo con la comida? Sí, hay muchos que no se gozan, y como que qué desgracia tan infinita tener que comerme esto. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 5 nos habla allí de esta bendición que es la comida. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 5. Y allí está hablando de esos tiempos finales que estamos viviendo, pero dicen allí: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y muchas veces nosotros nos gozamos en la comida, no nos gozamos en otra vez me tocó comer lo mismo, qué desgracia la mía, otra vez arroz con huevo. Y tal vez los que están con necesidad dirían: yo quisiera comerme que fuera un granito de arroz y un huevito, medio huevito, cualquier cosa que me dieran. Hablaba yo esta semana con Juan Pablo, y se lo compartí ayer a mis hermanos en la alabanza, que le dije a Juan Pablo: me hace el favor y no me vuelve a dejar punchos de agua en la botella. Bueno, puncho en mi país es la parte final del agua, no sé cómo le dicen ustedes. Y se voltea y me dice: pero mami, es que ya me acostumbré a la cultura americana y ellos dejan ahí un poquito y ya. Le dije: no, papito, colombianito, pasaporte vino tinto, tierra del café. Usted sigue siendo de la tierrita colombiana, y en la tierrita no se desperdicia nada. Le dije: voy a recoger cuántas botellas tiene por ahí. Logré sacar como tal vez media botella de agua, de los poquitos que dejo. Con eso le di agua a la gata por 2 o 3 días tal vez. Y le decía yo a él: mira, hijo, ese poquito de agua es un anhelo de los niños en el África. Es un deseo ardiente de esos niños poder tomarse un sorbito de agua potable. ¿Qué les toca a ellos? Ponerse debajo de las vaquitas o de los caballitos o de cualquier animal y buscar la orina de esos animales para ellos tomarla. Es la única forma que ellos tienen para calmar su sed.
Y nosotros muchas veces somos tan, no sé, no viene a mi mente la palabra, pero somos tan desagradecidos por lo que Dios nos ha dado. Si tenemos un poquito, gracias a Dios. Si tenemos mucho, gracias a Dios. En todo Dios tiene que ser glorificado y bendecido. Y por eso debemos agradecer a Dios que tenemos el plato de comida. Sea lo que sea, Dios lo ha puesto en nuestras mesas. A mí me encanta una oración que siempre hace Zoilita y que yo la atesoro en mi corazón porque es, creo que de las frases más bonitas que he escuchado en la vida. Yo no tengo lo que quiero, pero tengo lo que Dios me ha dado. Tengo lo que Dios ha puesto en mis manos, por lo tanto, yo debo agradecer cada día lo que Dios me da para comer. Gozarme en el Señor porque tengo eso que comer. Mucha gente, aún en esta misma ciudad, ni siquiera tiene que comer. Yo me acuerdo hace tal vez unos 3, 4 años, no sé, que hicimos el evento de niños y nos sobraron un montón de pizzas. Gracias al Señor nos dieron muchísimas pizzas y nos dieron también muchas bebidas. Y dijimos, bueno, vamos a ir a llevarlos al lugar donde están estas personas, en esos hogares de paso. Y nos hicieron una fila y en menos de nada todas las pizzas se fueron, ¿cierto, hermanos? Los que fueron allí ese día. Tenían tanta hambre y tanto deseo de comerse un pedacito que muchas veces otra vez esa pizza. Ay, no, ya no me la quiero comer. Al bote de la basura. Pero debemos agradecer lo que Dios nos da. Porque mucha gente en esta tierra, que es donde fluye la leche y la miel, según todos decimos, también hay mucha necesidad, hay mucha escasez. Y por tanto usted y yo debemos glorificar siempre el nombre de Dios y gozosos agradecer a Dios por el plato de comida que tenemos en nuestras mesas. Otra cosa por la que debemos disfrutar y gozar es la comunión que Dios nos permite vivir a usted y a mí como hermanos en la casa del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 1 nos habla de ese gozo que debe haber en nuestras vidas, y dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y ahí habla el apóstol Pablo, les está diciendo a los hermanos de la iglesia de Filipos, les está diciendo, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Él se siente honrado de que ellos sean sus hermanos en Cristo y los invita a estar firmes, pero lo más importante es que él estaba gozoso por cada uno de sus hermanos que tenía en la presencia del Señor, que tenía la oportunidad de congregarse. Yo todos los días de mi vida en lo personal, y sé que también en la oración de mi esposo, que muchas veces la hemos hecho, es estar gozosos porque usted y yo podemos venir a la casa del Señor, es estar gozosos porque usted y yo tomamos la decisión de venir a la casa de Dios a pesar de las circunstancias, del cansancio, del sueño, del hambre. Tomamos la decisión de estar siempre en la presencia de Dios y por eso nos gozamos por la comunión que tenemos como hermanos en la casa del Señor. Y lo último, entre muchas otras cosas de las cuales podemos estar gozosos, es por la comunidad. Romanos capítulo 12, versículo 15. Y nos dice la palabra del Señor: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y aquí estoy diciendo que debemos gozarnos en la comunidad. Y es que su necesidad debe ser mi necesidad. Si usted está gozoso, yo debo estar gozosa por sus resultados, por sus gozos. Pero si usted está teniendo un tiempo difícil, yo también debo sentirme mal por esa tristeza o esa dificultad que usted está pasando. Pero muchas veces no pasa eso, todo lo contrario. Decimos muchas cosas que no son, y yo quiero compartirles de una persona que conocí hace muchos años y a su esposo le dio cáncer en la piel. Ella cristiana, ora mucho, ayuna, va a la iglesia, lee la palabra todo el tiempo y se escucha todos los mensajes, mejor dicho, todo el día está la radio en su casa, mensajes. Y al esposo le da cáncer. Y esa mujer dice: ay, gracias a Dios que le dio el cáncer, porque ahí se está mostrando que este hombre se metió con la sierva de Dios, con la ungida del Señor, y yo me gozo en el Señor porque él está pasando un mal tiempo. Ese no es el testimonio de una persona de Dios.
Ella debía haber estado como mujer cristiana apoyando a su esposo y estar en esa condición de compañerismo, de apoyo, de ayuda, porque estaba pasando un tiempo difícil, pero todo lo contrario, se gozó por la desgracia. Y muchas veces también vemos eso dentro de las congregaciones, ¿no? Bien hecho, eso le pasó porque es que como no viene, como no ora, como no ayuna, como no se congrega. Y nosotros no debemos estar en esa condición, sino todo lo contrario, ponernos en los zapatos del otro y poder clamar e interceder al Señor por estas personas que están pasando tiempos tan difíciles. Entonces, que podamos siempre disfrutar las cosas que Dios pone en nuestras manos para que Él pueda ser glorificado a través de su vida y la mía. En conclusión, el gozo del Señor en mi vida es prácticamente 9 puntos que le voy a decir rápidamente. Lo primero es disfrutar lo que se tiene más allá de lo que se quiere. Yo puedo querer tener muchas cosas, pero tengo que disfrutar lo que tengo aquí y ahora. Muchas veces nos la pasamos, ay, es que si yo tuviera, y es que si yo hiciera, y es que... Créanme que esa no es la actitud del gozo. Muchas veces sí, las circunstancias vienen a mostrarnos como esas dificultades, ¿no? Vienen a mostrarnos el antes y el después, lo que usted era antes, lo que en lo material, porque usualmente estas cosas pasan en lo material. Lo que usted tenía, lo que usted vivía, lo que usted viajaba, lo que usted pudo haber hecho o dejar de hacer. Pero realmente esas cosas van y vienen, y lo que realmente importa es lo que es usted como persona. Entonces el gozo del Señor es disfrutar lo que se tiene más allá de lo que se quiere. Lo segundo es hacer lo que uno ama y amar lo que uno hace. Se lo repito, hacer lo que uno ama y amar lo que uno hace. Porque muchas veces ni la una ni lo otro. Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, todo el tiempo estamos quejándonos de todas las cosas, pero el amor es la base de todas las cosas y que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, pero asimismo amemos lo que estamos haciendo. Y un ejemplo que yo tengo de mi propia vida, al principio tener que cocinar, qué tortura china, porque a mí no me gustaba eso. Y yo siempre dije, yo no nací para eso. En mi casa nunca se preocupaba por el asunto porque teníamos igual 2 empleadas que cualquiera de las dos cocinaba. Y muchas veces yo me daba el lujo de decirle, sobre todo a Elvirita, que llegaba y hacía la comida y me servía el plato, Elvis, yo no quiero comer eso, yo quiero otra cosa. Y yo siempre le dije, Elvis, Elvira. Y le decía a Elvis, cámbiame la comida. Y entonces, ¿qué quiere? No, quiero tal otra cosa. Entonces, ella siempre me cambiaba la comida y hacía lo que yo le dijera. Yo nunca tuve interés en aprender a cocinar, pero Dios en este tiempo y en estos 8 años que llevo acá en esta tierra me ha enseñado a hacerlo y he aprendido que no solamente es hacerlo, sino hacerlo con amor. Porque uno muchas veces hace las cosas porque le toca. Y entonces al principio me quedaban las cosas fatales, pero ya he aprendido a que todo tengo que hacerlo con amor y las cosas me salen mucho mejor. Y creo que algunos han probado lo que hago y no me queda tan mal, ya he aprendido un poquito más, ya he mejorado, pero es porque he aprendido, Señor, ayúdame a hacerlo con el amor. No solamente que el amor esté en mí, sino que yo pueda desarrollarlo. Lo tercero es que el gozo no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos en Él. Y eso sí que es importante. Si nosotros entendiéramos quiénes somos en Él, nuestra vida cambiaría. Y de eso estaba predicando esta mañana mi esposo allá en Bogotá, y hablaba de la importancia de nosotros tener nuestra identidad en Cristo. Y nosotros porque tenemos que saber quiénes somos en Él. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Porque entonces no van a importar las cosas materiales. Las cosas materiales van a ser accesorias. Lo importante es lo que Dios hace en nuestras vidas. Lo cuarto, y bien importante también, es que todo me parece tan importante que yo todo le digo que esto sí es importante, pero todo es importante. No es la ausencia de problemas, sino la victoria en Cristo para resolverlos. El gozo no es que usted no va a tener problemas, todos vamos a tener problemas hasta el día que nos muramos. Pero lo importante es que Dios nos va a dar la victoria para poder resolverlos. Entonces, por más difícil que estén las cosas, Dios va a hacer y Dios nos va a ayudar a resolver esos problemas. Lo quinto es que el gozo es reconocer a Dios no solo con palabras, sino también con hechos. Y muchas veces nosotros
decimos que Dios es nuestro Dios, pero nuestros hechos hagan otra cosa diferente. Entonces, que haya coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Lo sexto es estar en paz con Dios y con los hombres. En cuanto de nosotros dependa, estemos en paz con toda la gente, porque eso va a mostrar también el gozo del Señor. Y créanme que a veces no es tan fácil, todos lo sabemos, ¿no? Todos tenemos cerca de nosotros algo que nos hace como una pullita ahí, que nos está tocando nuestra carnecita, que muchas veces quiere explotar. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Estar en paz, porque el gozo del Señor está en nosotros y nos permite caminar en paz. La séptima cosa es amar y vivir la palabra de Dios en mi vida. El octavo, importantísimo, es caminar con Dios. El gozo es poder estar tomados de la mano con el Señor. Y lo noveno es amar al prójimo y aceptarlo con sus diferencias. El gozo del Señor me permite ver a los demás como Dios los ve y amarlos como Dios los ama. Y así como me amó a mí y así como me perdonó a mí, entonces yo también puedo amar al otro y perdonarlo como Dios me ha perdonado. En conclusión de todo esto, es que el gozo es algo sobrenatural que viene a mi vida, que me llena interiormente y que me mantiene en paz aún en medio de las peores circunstancias. Y le invito a que nos pongamos en pie, vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude, que el gozo de Él esté en nuestras vidas siempre. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a cada uno de nosotros lo que es el gozo y de dónde proviene, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que en este día tú nos ayudes a caminar realmente en el gozo tuyo, que podamos saber que tu gozo es nuestra fortaleza, que podamos saber también que tú, Jesús, has dejado instrucciones a través de la palabra para cada uno de nosotros, para que el gozo sea cumplido en nuestras vidas, para que el gozo tuyo esté en nuestros corazones. Hoy te pido, Señor, que pongas en nosotros una visión diferente, que podamos caminar no por vista, sino por fe, Señor. Que podamos caminar conforme a tu plan y tu propósito en cada uno de nosotros. Que realmente, Señor, seamos seguidores tuyos, que podamos saber y entender que no caminamos mirando las circunstancias, que ellas no nos pueden agobiar, porque la verdad de tu palabra está depositada en nuestras vidas y en nuestros corazones, y es ella la que nos fortalece para enfrentar el día a día. Te pido, Dios, en esta tarde, que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por la cual ha sido lanzada y compartida en este día. Te pido, Dios, que todo aquel que venga cargado, que esté trabajado, Señor, en este día, puede entregar sus cargas delante de ti, sabiendo que tú nos ayudas en nuestra debilidad, sabiendo que tú eres suficiente para cada uno de nosotros, sabiendo y entendiendo que el gozo tuyo es nuestra fortaleza y que no depende de las cosas externas, sino que depende del interno, de ese fruto del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, en esta tarde, que tú toques cada vida y cada corazón conforme a tu plan y a tu propósito. Que seas tu Espíritu de Dios trayendo convicción a cada uno de nosotros, y que esta palabra quede sellada en nuestros corazones, y que esta palabra dé fruto y fruto en abundancia. Que cuando vengan los momentos difíciles, los momentos adversos, los momentos que tal vez pueden pasar hoy mismo, podamos recordar que el gozo tuyo es lo que nos fortalece, que no debemos entristecernos, sino todo lo contrario, estar convencidos de que tú nos fortaleces en todo tiempo y en todo lugar, que eres tú quien hace la buena obra, Señor, que no es porque nosotros queramos hacerlo, sino porque depende de ti, porque tú lo has puesto, porque tú has plantado ese gozo en cada uno de nosotros. Que podamos diferenciar cuando vengan los momentos de tristeza, los momentos de tribulación, los momentos de prueba, los momentos de adversidad, los momentos de sinsabores, de desesperanza. Que podamos saber y entender que de todos ellos tú nos vas a librar. Que podamos siempre saber que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, sé tú propicio en esta tarde a cada necesidad, a cada vida y a cada corazón. Que tú establezcas esta palabra en nuestras vidas y que pongas en cada uno de nosotros
el querer como el hacer, por buscarte, por conocerte cada día más, por conocer tu palabra, por alimentarnos de ella, por encontrar ese sentido en nuestras vidas a través de una relación estable contigo. Que podamos, Dios, rendirnos delante de ti, que podamos saber y entender que tu reino, Señor, no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, paz y gozo en tu espíritu. Que podamos siempre despojarnos de quienes somos y vivir en tu presencia. Padre, llévanos con bien esta semana a todo lo que hemos de hacer. Guárdanos y nos danos sabiduría para cumplir cada una de las actividades que nos has encomendado, a gozarnos siempre en todo lo que hacemos y poder reconocerte a ti en todos nuestros caminos. Llévanos hoy con bien a casa, Dios. Llévanos con el gozo tuyo, Señor, para poder cumplir tu propósito y que esta semana sea una semana de bendición. Guárdanos, ayúdanos y bendícenos para la gloria y honra de tu nombre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y le doy gracias por haber compartido conmigo en esta tarde. Que el Señor sea propicio a cada uno de ustedes y nos vemos por el favor de Dios el miércoles.